Buenos días amigos de SECAM Consultores. El día de hoy estamos en el Ministerio del Trabajo. La idea es hacer una entrevista con la directora Marta Liliana Gudelo para aclarar dudas referentes a la nueva normatividad que se está concentrando en estos momentos. Hace poco salió la resolución 0312 del 2019 y queremos dar esa primicia a todos ustedes, familia SECAM. Bienvenida Marta Liliana. Andrea, muchas gracias, es un gusto compartir con ustedes, familia SECAM. Muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir con ustedes. Bueno, Marta Liliana, queremos saber cuáles fueron los principales motivos para hacer la modificación de la resolución 1111. Bueno, el motivo fue que empezamos a escuchar a los empresarios, a escuchar a diferentes actores frente a la preocupación de una resolución que generaba un marco normativo generalizado sin tener en cuenta diferencias y particularidades que son naturales y propias de la composición empresarial colombiana y más aún de un sector como lo es el agropecuario. Producto de eso, empezamos a hacer mesas de trabajo, a hacer diferentes evaluaciones y producto de mucho consenso de diferentes entidades, la OIT, gremios, sectores, de someter a una amplia socialización esta inquietud, pues se produce esta nueva resolución, la 0312 de febrero de 2019. Ok, Marta Liliana. Quiero que me aclares porque es una de las principales dudas que hay en todo el sector de salud y seguridad del trabajo. Al momento de emitirse la resolución 0312, ¿queda derogada la resolución 1111? Efectivamente. Al final de la resolución 0312, en las disposiciones finales, se deroga específicamente la resolución 1111. De la 1111 se ajustan la segmentación que les compartí, sí. Y los estándares que se había planteado inicialmente en toda la resolución 1111 se asumen para las empresas con más de 50 trabajadores y para las empresas de riesgo 4 y 5. Estos estándares, con algunas excepciones, con algunos cambios mínimos, se retomaron de la 1111 y se acopla a los nuevos ajustes de la segmentación. Ok. Otra duda que tenemos es, por ejemplo, para las empresas más pequeñas que solo les exigen 7 estándares, la duda viene a que las empresas deben limitarse solo a esos estándares porque, bueno, leyendo los estándares nos solicitan unos indicadores, nos solicitan un programa de capacitación, pero no nombra, por ejemplo, que haya una política, que haya, entonces de pronto, no sé, ampliar como la información, si esas empresas pequeñas se deben limitar solo a esos 7 estándares, porque si solo hacen esos 7 estándares, como están nombrados en la resolución, no se vería como una armonización de un sistema como tal. Recordemos que estos son estándares mínimos, son elementos mínimos que no exoneran o que no limitan el que todas las empresas que a libre decisión partan de un estándar mínimo y puedan iniciar un proceso y de hecho ir haciendo una transición gradual y un proceso de crecimiento gradual. ¿Qué queremos? Que esas empresas pequeñas que tienen menos de 10 trabajadores, que están en el rango hasta 10 trabajadores, puedan ir haciendo un avance gradual en su proceso de crecimiento, de organización. No tomamos los elementos mínimos que nos ayudan a cumplir el ciclo PHBA, el ciclo de planear, hacer, verificar, actuar, y dentro de ese ciclo puedan empezar a generar esas actuaciones y tener un avance progresivo en la conformación. Que no queremos que las empresas se queden en 10 trabajadores. Exacto, queremos que las empresas tengan luego 15 trabajadores y hagan un avance gradual de 15, de 7 estándares a
22 estándares y no se queden en 15 trabajadores. Qué bueno que esa empresa sea tan competitiva, mejore tanto su productividad, que paralelamente a su crecimiento productivo y a su capacidad de respuesta, porque sabemos que una empresa, a medida que se robustece productivamente y que crece su generación de excedentes, crece también como organización. Entonces, qué bueno que esa microempresa que inicia con 7 estándares, siga con 22 y termine con los 60 estándares que tenemos para las empresas con más de 50 trabajadores. Entonces, estos son estándares mínimos, elementos mínimos, al igual que los estándares o los elementos que se solicitan solamente para el trabajador por cuenta propia, que también tiene los elementos mínimos, pero que no lo exime de lo elemental, de hacer una identificación clara de sus peligros, de sus riesgos y gestionarlos. Entonces nos hemos concentrado fundamentalmente en esto y lo que viene ahora es un amplio proceso de socialización y sensibilización a toda la ciudadanía. Ok. Además que pues la normatividad que teníamos anterior pues no ha sido toda derogada, entonces sigue estando obviamente el 1072 vigente, está toda la estructura desde la resolución de la CAN, sigue estando vigente. Exacto. Entonces, ¿qué es importante entender? Que creo que a veces se ha generado alguna confusión. El sistema de gestión es una estructura para administrar, por eso se basa en un elemento de planeación estratégica como es el ciclo PHBA. Entonces el sistema de gestión lo que hace es ayudarle al empresario a gestionar y administrar su sistema de seguridad y salud en el trabajo. El hecho, demos un ejemplo, si hoy no existiera la 0312 y tampoco hubiese existido la 1111, ¿estarían exentos los empresarios de entregar elementos de protección personal a sus trabajadores? Pues no, porque hay normas que definen, que exigen ciertos comportamientos y parámetros para que el empresario proteja la vida y la salud de su trabajador. Entonces, exime de tener una afiliación a seguridad social integral, incluidos los riesgos laborales, pues no, lo debe tener. Entonces, esto, ¿por qué? Porque en un caso específico como es el sector agropecuario, donde nos decían, es que están pidiendo 3 estándares, sí, pero es que el sector agropecuario tiene una condición particular. Muchos de ellos que inclusive se alinean un poco con el decreto que reglamenta el trabajo por cuenta propia, cuyo propósito para expedirse fue precisamente a la mujer rural. Entonces, ellos tienen unas limitaciones. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas condiciones particulares y son pequeños, tienen una economía de subsistencia, tienen el 87% de informalidad. Entonces, lo estamos asimilando también un poco a cuenta propia y le estamos diciendo, haga un avance gradual, vaya haciendo un avance progresivo en la implementación de estándares y en la implementación de acciones y buenas prácticas en términos de seguridad y salud. ¿Para qué? Para que ahora podamos hacer una sensibilización, una pedagogía y enseñarle no solamente a que tenga un documento consolidado con el que pueda vender su producto, no, a que tenga buenas prácticas y comportamientos seguros. ¿Con quién? Con su entorno familiar, porque el pequeño agricultor vive con quién y desarrolla su actividad con quién, con su esposa y con sus hijos. Sí. Con su esposa y con sus hijos. Entonces, ¿cómo es esa relación? Su domicilio y su lugar de trabajo es el mismo. Entonces, ¿cómo empezamos a generar esa dinámica y a enseñarle? Y puede estar dentro del 87% que no es formal, no tiene un registro mercantil, no tiene otras estructuras. Entonces, ¿qué queremos? ¿Generar cultura en él? ¿Generarle un proceso progresivo o que entre en pánico? Sí. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de
ser un poco más flexibles, de enviar un mensaje de necesitamos que la cultura de seguridad y de salud en el trabajo se apropie de una forma gradual y progresiva, con la ayuda de todos los actores. Esto no es un tema solamente del Ministerio de Trabajo, no es una responsabilidad, un compromiso solo del Ministerio de Trabajo. Obviamente nosotros como cabeza del Sistema General de Riesgos Laborales estamos obligados a acompañar y a generar toda la política, pero aquí necesitamos de todos los actores con una gran sensibilidad humana para que la seguridad y la salud en el trabajo sea un tema del que nos apropiemos y se convierta en una conducta natural y espontánea del ser humano. Okay. Bueno, con esa aclaración pues ya creo que nos despejamos las dudas que teníamos con respecto a quedar enmarcados en 7 estándares. La idea no es quedar enmarcados ahí, sino ir más allá. Marta Liliana, también queremos saber qué próxima normatividad va a salir con respecto a salud y seguridad del trabajo y hacia dónde va el Ministerio en este año, en este 2019, hacia dónde va. Bueno, normas de seguridad y salud, les comparto que entre decretos, resoluciones, guías técnicas, tenemos un paquete normativo aproximadamente de 60 proyectos que están en trámite. Prepárense. Prepárense. Pues en diferentes líneas. Ahora tenemos en el sector eléctrico, tenemos que avanzar en normatividad. El tema minería para nosotros es una gran preocupación, un desafío. Guías técnicas también. El tema de accidentes mayores es uno de los elementos que viene también supremamente avanzado. Y en este sentido, pues lo que vamos a hacer es someter a validación y a comentarios del público. Sí, les pedimos que estén muy atentos a la página web del Ministerio de Trabajo y del Fondo de Riesgos Laborales, donde vamos a estar publicando pues todas las normas que a medida que van teniendo un nivel de madurez y avance suficiente, los someteremos a la revisión pública, no como un producto terminado, sino como un producto que se somete a consideración y donde estamos abiertos a recibir todas las propuestas que lleguen y a observar su pertinencia para mejorar y enriquecer los productos normativos que estamos construyendo. Hemos generado una política importante ahora, y es que queremos que muchas personas participen, sobre todo pares, expertos, y desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva académica, desde la perspectiva del empresario, del trabajador. Queremos darle un enfoque mucho más interinstitucional e interdisciplinario a la construcción de la norma, para que tenga un componente, también sea muy integral, un componente de integralidad. ¿Cuáles son los 3 desafíos que tenemos en esta construcción normativa? Primero, es que queremos y necesitamos que el lenguaje de seguridad y salud sea amigable, que tengamos la capacidad de traducir lo técnico a lo sencillo para generar una verdadera cultura de seguridad y salud en el trabajador y en el empresario y en la comunidad en general. ¿Por qué? Porque tenemos una gran brecha entre el sector formal y el sector informal. No podemos hablar solamente de seguridad y salud para el sector formal. Tenemos un gran desafío en que el sector informal tenga también comportamientos y buenas prácticas en términos de seguridad y salud, porque ellos también desarrollan una labor con muchos elementos en los que deben avanzar, y uno de ellos es formalizarse. Pero no podemos hacer que la brecha cada día sea más amplia entre el sector formal y el informal. Hay que acompañarlo, hay que ayudarle, hay que enseñarle buenas prácticas, hay que ayudarle a tener cultura de autocuidado, de autoprotección. No podemos decir que una persona que ejerce una labor informal no tiene derecho a usar elementos de protección personal. Es una necesidad y es algo en lo que no podemos
ser permisivos o decir solamente vamos a vigilar los formales o solamente le vamos a enseñar a los formales y a los informales. No, tenemos que enseñarle y en ese proceso de enseñanza decirle también usted tiene que hacer un tránsito hacia la formalidad y obviamente en ese momento llegará a establecer su sistema de gestión de seguridad y salud, llegará a implementar pues toda la normativa que en relación a esto está vigente. Entonces, en ese sentido, pues tenemos un amplio acervo normativo en construcción y tenemos esos grandes 3 desafíos. Traducir a un lenguaje sencillo, obviamente desde toda la capacidad técnica, porque se necesitaba técnicos muy estructurados y muy formados para que tengan y acompañen ese proceso. Generar cultura es definitivo. Sin cultura no nos ganamos nada porque el apropiar los comportamientos, reitero, de una forma natural y espontánea, comportamientos seguros, es fundamental para que logremos disminuir la accidentalidad y disminuir la enfermedad laboral. Y finalmente poder trabajar un poco esa brecha entre lo formal e informal en términos de seguridad y salud. Bueno, entonces lo que hay es mucho por hacer. Claro que sí. Y la invitación a todos a participar, porque reitero, esto no es un proceso individual, esto no es un proceso solamente de Estado, esto es un proceso de todos, porque generar cultura es un compromiso de todos los actores del Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces aquí necesitamos a las ARL, necesitamos a los empresarios, necesitamos a los trabajadores, necesitamos a los sindicatos, necesitamos a las entidades privadas que también ejercen una labor importante de asesoría y acompañamiento para que transmitan un mensaje también de generación de cultura. Aquí el trabajo interinstitucional es definitivo para alcanzar proyectos que sean exitosos. Bueno, Marta Liliana, muchas gracias por esos aportes, por este tiempo, para aclararnos todas esas dudas que teníamos con respecto pues a esta nueva normatividad, la resolución 0312, y pues a toda esa normatividad que de aquí en adelante va a seguir emitiéndose. Gracias por atendernos, por regalarnos este tiempo. Seguimos transformando personas para transformar organizaciones y la invitación es que la familia SECAM siga en esa misión también, que nos sigan acompañando. Marta Liliana, muchas gracias. Andrea, a ti muchas gracias, un saludo especial para todos. Bueno, que estén muy bien.